Meditación, la pobreza, nada propio ni superfluo, desprendimiento de las familias y personas seglares. ¡Viva Jesús y viva María! Por siempre en nuestros corazones. Queridas hermanas, iniciemos esta meditación con una oración. Jesús y Señor mío, que tanto me amas y me has dado amor para amar. Yo, pobre miseria tuya, y tú, todo un Dios para mí. Ayúdame, Jesús mío, y dame la gracia de poder amarte en medio de todo cuanto pueda encontrar en mi camino, porque tú eres mi Dios y mi todo. Y si te tengo a ti en el cielo, ¿qué me importa en la tierra? Queridas hermanas, las invito a reflexionar sobre los siguientes puntos ya mencionados. ¿De qué manera ves tú, querida hermana, este tema de la pobreza? El nacimiento de Jesús y toda su vida es una invitación para nosotros, para que examinemos nuestro corazón sobre los bienes de la tierra. Es necesario el desprendimiento de lo que somos y poseemos, para seguir a Jesús, para abrir nuestra alma al Señor, que pasa y llama. El apegamiento a los bienes de la tierra cierra la puerta a Cristo, y Él cuida del alma de quien lo tiene puesto en su corazón. Quien pone su confianza en las cosas de la tierra, apartando su corazón del Señor, está condenando a la esterilidad y a la ineficacia para aquello que realmente importa. Será como un cardo en el desierto. No verá llegar el bien y habitará en él la aridez. El profeta Jeremías nos dice: Bendito quien confía en el Señor y pone en él su confianza. Será como un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces, y cuando llega el estío, no sentirá. Su hoja estará siempre verde. En el numeral 98 de nuestro Vademecum nos dice que la pobreza no es solamente privación de bienes materiales, de personas o de interacciones sobrenaturales. Es, ante todo, una liberación y una revelación. La actitud interior es la de entrega, y las expresiones exteriores han de ser coherentes con esta actitud, con la entrega. El voto de pobreza supone un desprendimiento real y el deseo sincero de un desprendimiento concreto. Y claro, hemos de saber que sin un auténtico espíritu de pobreza personal, resulta muy difícil la vivencia de la pobreza social y comunitaria. ¿Cómo llegar a medir de algún modo este espíritu de pobreza? ¿Tengo de verdad espíritu de pobreza? ¿He escogido realmente desde el fondo de mi corazón ser pobre? Una persona que ame desordenadamente las cosas de la tierra no deja lugar en su alma para el amor de Dios. Son incompatibles el apegamiento a los bienes y querer al Señor. Recuerden, queridas hermanas, no podemos servir a Dios y a las riquezas. No olvidemos que las cosas se pueden convertir en una atadura que impida alcanzar a Cristo. Y uno de los obstáculos podría ser nuestra misma familia. Si buscamos eficazmente por vivir desprendidos de lo que tenemos y usamos, el Señor encontrará nuestro corazón limpio y abierto con las puertas de par en par. No olvidemos que el corazón humano tiende a buscar desmedidamente los bienes de la tierra, y si no hay lucha positiva por andar desprendidos de las cosas, el Señor no podrá entrar en nuestra alma. No olvidemos que el desprendimiento nace del amor a Cristo. Dios no habita en un alma llena de baratijas. Es por eso que es necesaria una lucha constante y una vigilancia de limpieza interior. Por eso, querida hermanita, es necesario que tú y yo hagamos un examen de conciencia y nos preguntemos: ¿tengo cosas innecesarias o superfluas? ¿Llevo una cuenta o control de lo que hago o gasto para saber en qué invierto el dinero? ¿Evito lo que para mí significa lujo o mero capricho, aunque no lo sea para otros? En el artículo 26 de nuestras constituciones nos dice
que nuestro espíritu de pobreza reside en un profundo despojo de los bienes. Excluye toda mentalidad de propiedad y nos impone un abandono de los mismos, que nos haga esperar de la providencia divina a través de la comunidad a aquello que necesitamos. Como también decía nuestro padre fundador sobre la pobreza, que uno no solo se apega al dinero, sino al placer, al vicio que ocasiona el dinero. Cuidado, querida hermana, cuidado. No seas tú una de las que es gusto tener dinero en sus manos. Como nos lo dice el libro de la monja santa, no hay cosa que más daño haga a un alma que quiera servir al Señor con toda su alma y con todo su corazón que el apegamiento. Que el mundo se guíe por las normas completamente opuestas a las de Dios. Para el mundo, las riquezas son el fundamento de la grandeza. Para Dios, la pobreza es la base de la grandeza representada por los santos. No es cierto que los ricos se condenen por ser ricos, pero sí es cierto que es muy difícil, como nos exhorta el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, versículo 24. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. San Ignacio de Loyola llamaba a la pobreza de los religiosos la muralla que defiende la plaza espiritual. Cuando se mantiene en vigor la pobreza, florece en el espíritu, y cuando la pobreza decae, pronto se presenta la relajación. Por eso Santa Teresa se lo advertía a sus hijas desde el cielo. Procuren ser religiosos muy amigos de la pobreza y la alegría, como encontramos también en el artículo 8 de nuestras constituciones, que dice: dentro de un clima de sencillez, abnegación y humildad, constituye los elementos característicos de las hermanas de Marta y María, que han de ayudar a cada una a ser dócil a Dios. Por eso, los santos padres llaman con razón a la pobreza la guarda de la virtud, porque ella protege realmente las virtudes de los religiosos. La pobreza, hay que saber distinguirla entre lo que interesa a la virtud o a la perfección de la pobreza. El hombre puede orientar su vida a Dios. No olvidemos, hermanas, que los pobres a quienes el Señor promete el reino de los cielos no son cualquier persona que padece necesidad, sino aquellos que, teniendo bienes materiales o no, están desprendidos y no se encuentran aprisionados. Por ello, no olvidemos que la pobreza de espíritu se tiene que vivir en cualquier circunstancia de la vida. En la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 34, nos dice que la mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa del cuerpo y en el espíritu. Por eso, quien se apega a las cosas de la tierra, no solo pervierte su recto uso, sino también destruye el orden dispuesto por Dios, y su alma queda insatisfecha, prisionera, insatisfecha, prisionera por esos apegos materiales que la incapacitan para amar a Dios. No olvidemos que el desprendimiento nace del amor a Cristo, y ese amor era Señor del cielo y de la tierra, pero quiso ser más pobre en la tierra, para que el ejemplo de su pobreza nos hiciera ricos, y deshaciéndonos de bienes temporales. Y con esto podemos ganar los tesoros eternos. Quiso Jesús ser pobre, y siempre pobre en esta vida. Pero como podemos recordar que al nacer no tuvo más palacio que una choza, ni más cuna que un pesebre, como nos dice San Juan en el capítulo 6, versículo 9. Fue finalmente pobre en la muerte, en el que no legó más hacienda ni más riquezas que sus vestidos que ya se han repartido. Jesús reveló a Santa Ángela de Foligno: si la pobreza no fuera tan grande, yo, que soy Dios, no la amara tanto, y si no fuera tan noble, yo no la tomara para mí. Y es muy cierto que un alma que ama mucho a Jesucristo
no puede menos decir con el apóstol: para mí todo es basura, menos el amor de Cristo, como lo encontramos en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Digamos también nosotros, como San Pedro al Maestro: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido a ti. ¿Qué premio nos darás? Y Jesús le respondió: en verdad os digo, que vosotros que me habéis seguido, os sentaré en 12 sillas para juzgar a las 12 tribus de Israel en el día de la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente como majestad de juez, como lo encontramos en el Evangelio de San Mateo capítulo 19 versículos 27 y 28. En esta tierra ha prometido que tendrán ya el 100 por uno, los que lo dejen todo por su amor. Todo el que abandona su casa o su tierra por mi amor, recibe el 100 por uno y después la vida eterna, como lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 29. El que desea riqueza, nos dice San Felipe Neri, nunca llegará a ser santo. Y yo te digo, querida hermana, has dejado el mundo, lo has abandonado todo. ¿Por qué cosas insignificantes quieres ahora ponerte en peligro de condenación o frustras tus esperanzas de santidad? Teniendo para comer y para cubrirnos, no busquemos más, porque los que son ricos caen en el lazos de la tentación que les tiende el demonio y en deseos vanos y nocivos que precipitan en la muerte y en la eterna perdición, como se puede leer en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 48. Por poco barro que se le pegue a un ala, ya no puede levantarse por los aires. Lo mismo nos puede suceder a nosotros, queridas hermanas, que por poco que sea lo que poseemos, no podremos unirnos del todo al Señor, ni podremos gozar de la verdadera paz. No olvidemos que la pobreza exige tener desprendido el corazón, no solo de las cosas grandes, sino también de las cosas pequeñas. El libro de la monja santa nos dice que para ser perfecta, una religiosa, no se requiere que haya tenido que dejar grandes riquezas. Basta que lo poco o lo mucho que haya dejado, lo haya dejado de corazón. He aquí lo que dice nuestra madre fundadora de no ser como los perritos queriendo volver al mismo vómito, es decir, apegos a la familia, llamadas sin necesidad, llamando a las personas con las que he hecho apostolado antes, queriendo tener de nuevo lo que tenía antes. Volviendo al libro de la monja santa, nos dice que hay religiosas que no tienen afectos a piedras preciosas, pero lo tienen en cambio a cosas sin ningún valor, a muebles, a un libro o a otras cosas parecidas. Esas todavía no se han desprendido de las cosas de la tierra. Con el afecto, no han hecho más que un traspaso del afecto de las cosas grandes a las cosas pequeñas, ya sea por niñería, más grande o más pequeña la inquietud y la imperfección, es la misma, es el apego. No seas tú, querida hermana, una de esas que está apegada, no a cosa grande, sino en unas cosas pequeñas, en pequeñeces. Pero esto mismo te impide darte del todo al Señor. Ten cuidado y pregúntate, ¿a qué cosas estoy yo apegada? ¿Qué cosas me impiden la libertad para amar a Dios? El amor a la pobreza consiste en amar sus efectos, sigue diciendo el libro de la monja santa. Muchos religiosos se glorían con el título de pobres, pero huyen de lo que son los sufrimientos de los desprecios. No es pobre el que no experimenta las molestias de la pobreza. Será la burla de todos los ángeles, la religiosa que quiere ser pobre, pero tiene todas las comodidades y rechaza con disgusto toda privación. No seas tú, querida hermana, esa religiosa, que teniendo todo, y quieras tener más de lo que tienes. Cuida lo que tienes, y no te aproveches de la comunidad. No busques lo mejor para ti. No olvides tus inicios. ¿Cómo llegaste? ¿Qué traías? ¿Te sobraba lo que tenías? Te invito
a que miremos nuestro armario y preguntémonos, ¿qué es lo que tengo de más? ¿No me conformo con lo que tengo? Señor, dame la gracia para poder desapegarme de lo material y, a la luz de la fe, ver la necesidad de mi hermano, y que yo pueda, con esa verdadera fe, lo que indica el numeral 101 del Vademecum, donde dice que la vida religiosa es esencialmente vida de comunidad. Debo vivir la pobreza con hermanos o hermanas que han hecho el mismo voto que yo. Deben ayudarme a ser fiel, y yo por mi parte debo crear un clima que favorezca una vida sencilla y pobre. Sigue diciendo el numeral 102 del Vademecum. Sin esto, puede resultar heroico para una religiosa vivir pobremente en una comunidad donde reina la abundancia. Si hemos escogido vivir en comunión, es para ser ayudados y no obstaculizados en nuestro camino hacia el Señor. Por otra parte, todos hemos podido comprobar que es más fácil construir una vida fraterna profunda en la pobreza que en la abundancia. Y el numeral 115, siempre de nuestro Vademecum, sigue diciendo: mira a tu alrededor. Tú, yo, venimos de hogares pobres, de ambientes sencillos. ¿Por qué exigir tantas cosas de las que no gozabas antes de entrar en la vida religiosa? ¿Dónde está la vivencia del voto de pobreza? Pregúntate a ti misma. Recuerda que nuestro modo de usar los bienes materiales siempre será como medios para encontrar el amor de Cristo y entregarnos a Él mismo a través del don de cosas y personas. Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a Él respecto a todo y a todos, y les propone renunciar a todos sus bienes. Poco antes de su pasión, les mostró como ejemplo la pobre viuda de Jerusalén, que de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. Lo podemos confrontar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 4. El precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Todos los cristianos han de intentar orientar rectamente sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no les impidan, en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar el amor perfecto. Bienaventurados los pobres en el espíritu, nos dice Mateo en el capítulo 5, versículo 3. Las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz. Jesús celebra la alegría de los pobres, a quienes pertenece ya el reino de los cielos, como lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 20. El Verbo llama pobreza en el espíritu a la humildad voluntaria de un espíritu humano y su renuncia. El apóstol nos da como ejemplo la pobreza de Dios cuando dice: se hizo pobre por nosotros. Lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. El Señor se lamenta de los ricos porque encuentran su consuelo en la abundancia de bienes, como lo menciona el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 24. El orgulloso busca el poder terreno, mientras el pobre en espíritu busca el reino de los cielos. El abandono en la providencia del Padre del cielo libera de la inquietud por el mañana. Podemos confrontarlo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 34. La confianza en Dios dispone a las bienaventuranzas de los pobres. Ellos verán a Dios. El utilizar los bienes materiales como un medio para el desarrollo personal y el bien social aumenta nuestra capacidad de amar a Dios. La Iglesia nos hace muchas llamadas para que nos soltemos de las cosas de esta tierra y llenar así de Dios nuestro corazón. Quien pone su confianza en las cosas de la tierra
está apartado de su corazón, del corazón del Señor. El Señor desea que nos ocupemos de las cosas de la tierra y las amemos correctamente. Poseed y dominad la tierra. Pero una persona que ame desordenadamente las cosas de la tierra no deja lugar en su alma para el amor a Dios. Son incompatibles el apegamiento a los bienes y querer al Señor. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las cosas pueden convertirse en una atadura que impida alcanzar a Cristo. Y si no llegamos hasta Él, ¿para qué sirve nuestra vida? Para llegar a Dios, Cristo es el camino. Pero Cristo está en la cruz. Y para subir a la cruz, hay que tener el corazón libre, desasido de las cosas de la tierra. Él nos dio un ejemplo. Pasó por los bienes de esta tierra con perfecto señorío y con la más plena libertad. Siendo rico, por nosotros se hizo pobre. Para seguirle, nos dejó a todos una condición indispensable. Cualquiera de nosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esta condición es también imprescindible para quienes le quieran seguir en medio del mundo. No renunciar a los bienes llenó de tristeza al joven rico, que tenía muchas posesiones y estaba muy apegado a ellas. ¿Cuánto perdió aquel día este hombre joven, que tenía 4 cosas, que pronto se le escaparían de las manos? Los bienes materiales son buenos, porque son de Dios. Son medios que Dios ha puesto a disposición del hombre desde su creación, para su desarrollo en la sociedad con los demás. Somos administradores de esos bienes durante un tiempo, por un plazo corto. Todo nos debe servir para amar a Dios, Creador y Padre, y a los demás. Si nos apegamos a las cosas que tenemos y no hacemos actos de desprendimiento efectivo, si los bienes no sirven para hacer el bien, si nos separan del Señor, entonces no son bienes, se convierten en males. Se excluye del reino de los cielos quien pone las riquezas como centro de su vida. Idolatría llama San Pablo a la avaricia. Un ídolo ocupa entonces el lugar que solo Dios debe ocupar. Se excluye de la verdadera vida interior, de un trato de amor con el Señor, aquel que no rompe las amarras, aunque sean finas, que le atan de modo desordenado a las cosas, a las personas, a uno mismo. Porque poco se me da, dice San Juan de la Cruz, que un ave esté asida a un hilo delgado en vez de uno grueso. Porque, aunque sea delgado, tan asida estará a él como al grueso, en tanto que no le quebrare para volar. Verdad es que el delgado es más fácil de quebrar, pero por fácil que es, si no lo rompe, no volará. No olvidemos que el desprendimiento aumenta nuestra capacidad de amar a Dios, a las personas y a todas las cosas nobles de este mundo. El Evangelio nos presenta a uno que hacía mal uso de sus bienes. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día celebraba espléndidos banquetes. En cambio, un pobre llamado Lázaro yacía sentado a su puerta, cubierto de llagas, deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Este hombre rico tiene un marcado sentido de la vida, una manera de vivir. Se banqueteaba. Vive para sí, como si Dios no existiera, como si no lo necesitara. Vive a sus anchas, en la abundancia. No dice la parábola que esté contra Dios ni contra el pobre. Únicamente está ciego para ver a Dios y a uno que le necesita. Vive constantemente para sí mismo. Quiere encontrar la felicidad en el egoísmo, no en la generosidad, y el egoísmo ciega y degrada a la persona.
su pecado, no tuvo en cuenta a Lázaro, no lo vio, no utilizó los bienes según el querer de Dios, porque la pobreza no condujo a Lázaro al cielo, sino la humildad, y las riquezas no impidieron al rico entrar en el gran descanso, sino su egoísmo e infidelidad. Dice con gran profundidad San Gregorio Magno: el egoísmo y el aburguesamiento impiden ver las necesidades ajenas. Entonces, se trata a las personas como cosas. Es grave ver a las personas como cosas, que se toman o se dejan según interese, como cosas sin valor. Todos tenemos mucho que dar: afecto, comprensión, cordialidad y aliento, trabajo bien hecho y acabado, limosna a la gente necesitada, o a obras buenas, la sonrisa cotidiana, un buen consejo, ayudar a todos para que se acerquen a los sacramentos. Con el ejercicio que hagamos de la riqueza, mucha o poca que Dios ha depositado en nosotros, nos ganamos la vida eterna. Este es tiempo de merecer, siendo generosos, tratando a los demás como a hijos de Dios. Somos felices aquí en la tierra y más tarde en la otra vida. La caridad, en sus muchas formas, es siempre realización del reino de Dios y el único bagaje que sobrenadará en este mundo que pasa. Este deshacimiento ha de ser efectivo, con resultados bien determinados, que no se consiguen sin sacrificio, y también natural y discreto, como corresponde a los cristianos que viven en medio del mundo, y que han de usar los bienes como instrumentos de trabajo o en tareas apostólicas. Se trata de un desprendimiento positivo, porque resultan ridículamente pequeñas e insuficientes todas las cosas de la tierra en comparación del inmenso e infinito que pretendemos alcanzar. Es también interno, que afecta a los deseos. Actual, porque requiere examinar con frecuencia en qué tenemos puesto el corazón y tomar determinaciones concretas, que aseguren la libertad interior. Alégrense, porque tenemos los ojos puestos en Cristo, bien incomparable, y porque no es una mera privación, sino riqueza espiritual, dominio de las cosas y plenitud. Este tiempo es muy oportuno para examinar nuestra actitud ante las cosas y ante nosotros mismos. ¿Estoy apegado a las cosas o instrumentos que he de utilizar en mi trabajo? ¿Me quejo cuando no dispongo de lo necesario? ¿Llevo una vida sobria, propia de una persona que quiere ser santa? ¿Hago gastos inútiles por precipitación o por no prevenir? El desprendimiento necesario para seguir de cerca al Señor incluye, además de los bienes materiales, el desprendimiento de nosotros mismos, de salud, de lo que piensan los demás de nosotros, de las ambiciones nobles, de los triunfos y éxitos profesionales. Me refiero también a esas ilusiones limpias, con las que buscamos exclusivamente dar toda la gloria a Dios y alabarle, ajustando nuestra voluntad a esta norma clara y precisa. Señor, quiero esto o aquello solo si a ti te agrada, porque si no, a mí, ¿para qué me interesa? Damos así un golpe mortal al egoísmo y a la vanidad, que serpentean en todas las conciencias, de paso que alcanzamos la verdadera paz en nuestras almas, con un deshacimiento que acaba en la posesión de Dios, cada vez más íntima y más intensa. ¿Estamos desprendidos así de los frutos de nuestra labor? Las religiosas debemos poseer las cosas como si nada fuera propio, dice San Gregorio Magno. El que reúne todo lo necesario para su uso no debe pensar solo en sí mismo, tiene que tener en cuenta que pronto lo va a dejar. Y si usa de este mundo como si no usara, el que dispone de lo necesario para vivir como si no lo dispusiera, no dejando que todo esto domine su corazón,
para que así todo ello sirva y nunca desvíe la buena marcha del alma, que tiende a cosas más altas. El desprendimiento de la salud corporal considera lo mucho que importa no mirar nuestra flaca disposición cuando queremos servir al Señor. Luego preguntémonos, ¿para qué es la vida y la salud, sino para perderla por tan gran Rey y Señor? Creamos, hermanas, que jamás nos irá mal en ir por aquí. El valor del desprendimiento consiste en utilizar correctamente los recursos sin apegarse a estos, e invita a poner los bienes propios al servicio de los demás. El desprendimiento ayuda al ser humano a superar el egoísmo y a salir de la esfera de cristal que ocasiona la indiferencia. Por añadidura, es un valor que promete paz interior, lo que hace vivir en un estado apacible sin basar la propia felicidad en lo que se tiene o en lo que no se tiene. El valor del desprendimiento nos enseña a poner el corazón en Dios y no en las cosas. El desprendimiento no se enfoca únicamente en objetos, sino abarca incluso recursos que no se pueden tocar, como conocimientos, cualidades, habilidades que muchas veces nos cuesta trabajo poner a disposición de las personas, porque toca nuestro descanso, porque tenemos gustos o preferencias o comodidades. Esta actitud de vida nos exige una revisión constante para dejar de ser el centro de nuestras atenciones y poner a los demás en el centro. Es aquí donde decimos que este valor se ocupa de demoler el individualismo en la humanidad. ¿Alguna vez se han hecho la pregunta, ¿cuánto se necesita para vivir? En realidad se necesita de poca cosa para vivir, pero el mundo cada vez nos entrega más y más, instaurando dependencias que subyagan al hombre. En ocasiones vivimos y trabajamos para poseer aquello que tanto nos ilusiona, que es la santidad. Muchas veces nos olvidamos de ello, y nuestra vida se mueve a ese compás, porque el Señor nos va guiando en nuestras luchas, pero sin embargo, si no tenemos cuidado, puede llegar el momento de una insatisfacción y pretendemos llenarnos de cosas y que éstas llenen un vacío interior. Al observar tantas cosas que nos ofrece el mundo, notamos que somos felices sin muchas de ellas. No se trata de despreciar las bondades y maravillas del progreso, sino de ubicarlas en su justo contexto, para no esclavizarse a ellas. Una revisión constante de nuestras prioridades a la luz del valor del desprendimiento nos regalará una idea de cuán libres somos ante nuestros bienes y recursos, evitando los apegos. Cuando se pasa por la vida ligero de equipaje, es decir, poco equipaje, se disfruta de los pequeños detalles, de la auténtica felicidad, del amor de Dios, y como el sentimiento más puro y bello de la armonía en las relaciones humanas, de la paz interior y de la fortaleza espiritual, del amor de Dios, y como el sentimiento más puro y bello de la armonía en las relaciones humanas, de la paz interior y de la fortaleza espiritual que tanto enriquece al hombre. El desprendimiento, como todos los propósitos en la vida, es una decisión que se origina en el propio ser. El desprendimiento es una actitud que enriquece, al contrario que apegarse al dinero y a las riquezas, que desola el corazón del hombre. Meditamos, pues, en la contingencia y fragilidad de los bienes terrenos y en el ejemplo de pobreza que nos ofrece San Francisco de Asís, a quien podemos encomendarnos para que el Señor nos conceda amar esta virtud, la pobreza, que él calificaba de señora, para significar su importancia. Las cosas, incluso las que se nos presentan con su atractivo más atrayente, no dejan en ningún caso de ser caducas, es decir, que terminan, bienes que nos llenan y solo hasta cierto punto hoy o durante una temporada. Tal vez, en algún caso,
por toda la vida, pero nada más. Y es que, para un hombre con fe, esto es muy poco, porque es muy poco toda la vida. Sería por tanto un contrasentido incoherente proponerse, como objeto de nuestra vida eterna, la felicidad que puedan proporcionar las riquezas. Por lo demás, cuando las riquezas se valoran en sí mismas, se convierten en un poderoso obstáculo para la santidad, para la posesión de Dios, único objetivo que puede colmarnos en plenitud. Se hace necesario, por tanto, un efectivo desprendimiento de los bienes terrenos, que San Francisco practicó con heroísmo, y es condición para la caridad, para el amor de Dios, en que consiste la santidad. Nadie puede servir a dos señores, porque o tendrá aversión al uno y amor al otro, o presentará su adhesión al primero y menospreciará al segundo. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Así se expresaba Jesús para dejarnos claro que la preocupación por los bienes materiales en sí mismos no es compatible con la salvación. Agradezcamos al Señor los medios materiales de que disponemos, fomentando incluso la ilusión de poder contar con más y mejores medios, pero que sean instrumentos para servirle mejor a Él. Recordemos lo que decía Jesús, Señor nuestro, en otra ocasión. La sal es buena, pero si hasta la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? No es útil ni para la tierra ni para el estiércol. La tiran fuera. Quien tenga oídos para oír, que oiga. El dinero es bueno, podríamos decir. Lo que poseo y aquello que me ilusiona lograr es bueno. Pero si se desvirtúa, porque lo amo en sí mismo y no para servir mejor a Dios, para la santidad, que es mi fin en la vida, entonces resulta inútil, más aún, nefasto, por cuanto se interpone como obstáculo entre Dios y yo. En cambio, si busco en Dios mis riquezas, esos tesoros a los que nos anima Jesús, no amontonéis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los corroen, y donde los ladrones socavan y los roban. Amontonad, en cambio, tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni herrumbre corroen, y donde los ladrones no socavan ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Conviene, por consiguiente, que nos preguntemos si tenemos la impresión de gastar para Dios, de invertir apropiadamente en el cielo. San Francisco, dándonos un ejemplo heroico, abandonó todos sus bienes, cuando su familia y amigos esperaban que administrara con acierto su fortuna. Solo él consideró que su mejor negocio sería invertir en la vida eterna propia y en la vida eterna de los demás. Es, en efecto, muy importante, por una parte, conocer el verdadero valor de los bienes materiales, escaso en realidad en sí mismo, por grande que sea su atractivo, muy útiles, en cambio, como instrumentos imprescindibles para servir a Dios, en nuestra condición de seres corpóreos. Por otra parte, es preciso tener claro en qué consiste ser rico de verdad, en la posesión de Dios, en las bienaventuranzas. Dios no espera de todos, sin embargo, un abandono absoluto de las posesiones, ya que se necesitan de ordinario para desenvolverse en un modo normal en la sociedad. Nos pide, en cambio, que no pongamos nuestro corazón en las cosas, pues sabe Dios que nada distinto de Él puede darnos la felicidad. Nuestros corazones son para Dios, porque para Él han sido hechos, y solo en Él colmarán sus ansias de felicidad y de infinito. Jesús no se satisface compartiendo, lo quiere todo, todos los demás amores limpios y nobles que constituyen nuestra vida aquí en la tierra, cada uno según la específica vocación recibida,
se ordenan y se alimentan en este gran amor, Jesucristo, Señor nuestro. Señor, tú que amas la inocencia y la devuelves a quien la ha perdido, atrae hacia ti nuestros corazones y abrázalos en el fuego de tu espíritu. Nuestra Madre Santa María nos ayudará a limpiar y ordenar los afectos de nuestro corazón, para que solo su Hijo reine en él, ahora y por toda la eternidad. Corazón dulcísimo de María, guarda nuestro corazón y prepárale un camino seguro. Amén.